noches y bienvenidos a Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? Ya estamos en agosto, miércoles 3 de agosto. Comenzamos Perspectivas y hoy queremos empezar, antes de pasar a otros temas, Belén, internacionales que discutiremos con un especialista en estos temas que conoce muy bien sobre todo la situación de Medio Oriente. Hay que comenzar con un debate que se ha generado en los últimos días, Belén, sobre las mediciones en materia de pobreza a nivel nacional. Y uno diría, bueno, es un asunto muy técnico, un asunto de números, de metodologías. Sin embargo, hay que recordar que la semana pasada el INEGI presentó la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la famosa ENIG. Y esta ENIG tiene su particular importancia porque la ENIG en esta va acompañado también del conteo, es decir, es un año, es un quinquenio, ¿no? Es un lustro, entonces por lo tanto tiene datos mucho más precisos y esto ha derivado un debate que creo que es interesante también en términos públicos entre el Coneval, que es este organismo encargado de medir la pobreza y que tiene especializado en medir la pobreza prácticamente desde 2008, y el INEGI, que de forma, digamos, un poquito sospechosa desde mi punto de vista, cambió la metodología para la medición de la pobreza en este último estudio, en esta última investigación, y por lo tanto lo que tenemos son dos datos sobre la mesa, dos investigaciones muy distintas, que al final en lo que van a derivar es que el Coneval no va a presentar su estudio de 2015, lo que creo, Belén, que en términos de derecho a la información y de debate público, pues es una mala noticia. Sí, ¿no? Totalmente. Y en un ámbito, Enrique, donde el sospechosismo está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país el tema de la pobreza pues ha sido tomado como bandera política, no solamente de candidatos, sino ya de gobiernos propiamente. Totalmente. Y esto, pues lamentablemente le ha hecho mucho daño a México, porque es a través de estas cifras donde se maquillan ciertos logros que luego, pues definitivamente se descubre que no son del todo ciertos. Y es tristísimo que esto se haga en un país donde, pues lamentablemente la pobreza tiene un índice muy alto, ¿no? Ahora, yo creo que, y creo que estarás de acuerdo conmigo, el INEGI llevaba, al menos desde que se le brindó autonomía al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, creo que con una alta credibilidad por parte de los ciudadanos, por parte también de los medios de comunicación que hacemos nuestro trabajo, salen los datos del INEGI, y ya el debate eran los datos, no la construcción de los datos, cosa que creo que habíamos avanzado mucho, sobre todo si vemos otras experiencias en América Latina particularmente, también de un manejo poco aseado de las cifras. El caso particular, y tú lo conoces bien, es el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? En donde las cifras oficiales, por ejemplo, de la inflación, eran muy distintas a las cifras, por ejemplo, que levantaba la Universidad de Buenos Aires, y por lo tanto había una clara, digamos, cargada de parte de la Casa Rosada, de parte de Cristina Fernández, para alterar las cifras en materia de inflación. En Brasil sucedió algo similar también en términos de la medición de la desigualdad y de la pobreza, y en México habíamos librado ese debate. Sin embargo, creo que otra vez existe un debate de este tipo, porque digamos que Coneval nos dice que en nuestro país, en los últimos 2 años, se han generado, se puede decir de esa manera, o digamos, han caído en condición de pobreza 2.700 personas por día, Belén. O sea, 2 millones en 2 años, 2.700 personas por día. Y cuando vemos la ENIG, cuando vemos el último estudio del INEGI, la última encuesta, nos damos cuenta que las percepciones, los ingresos del 10% más pobre de la población crecieron. Entonces son como dos cifras contradictorias que saber a quién le vamos a creer: al Coneval, que tiene una metodología muy clara, que año tras año, también apoyándose en la ENIG, o al INEGI, que de pronto nos dice que estamos en el país de las maravillas, ¿no? Que estamos en un país que, por cierto, el Coneval no localiza, ¿no? Oye, además, Enrique, con dos organismos que habían venido trabajando coordinadamente, uno aportando la fórmula, el otro con el desarrollo, ¿no? Exacto. Y de alguna manera habían hecho como una buena mancuerna, y de repente surge esta diferencia que te lo voy a decir, conforme han avanzado los días y conforme hemos escuchado los argumentos de cada uno, queremos por lo menos pensar que evidentemente no hubo dolo, que más bien por ahí hubo a lo mejor no sé si tanto falta de comunicación o de precisión en explicar mejor esta nueva fórmula. Así lo queremos creer, no queremos creer que realmente hubo por ahí una manipulación, pero al final de cuentas estoy de acuerdo en que muy probablemente van a llegar a un acuerdo y que retomaremos este estudio. Ya llegaron incluso, hicieron un comunicado conjunto con Coneval e INEGI, pero a ver, yo al menos dejo dos planteamientos que a mí me generan sospechas sin querer ser mal pensado. El primero,
si ya sabía, porque es de sentido común el INEGI, que iba a generar pues sospechas esta metodología, sí, ¿por qué no trazó o por qué no constituyó una mesa de diálogo con la Coneval previa a sacar los datos para decirles, a ver, ¿cómo le hacemos para que las metodologías se adapten? A mí, que a nadie en el INEGI se le haya ocurrido sentarse con el Coneval a hablar de estos datos previo a la publicación, se me hace una cosa al menos de llamar la atención. Totalmente de acuerdo. Y otra, cuando José Antonio Meade, el secretario de Desarrollo Social, el titular de la Sede Sol, casi entrando al puesto, cuando hizo este cambio de gabinete Enrique Peña Nieto, pues dijo José Antonio Meade que se le hacía muy extraño la forma en la que el Coneval estaba midiendo la pobreza, que era muy distinto a lo que hacía el Banco Mundial, que era muy distinto a lo que hacía también el Fondo Monetario Internacional, que básicamente miden la pobreza con relación a los dólares por día, ¿no? El del Coneval es un poquito más complejo, porque el de Coneval no solamente son ingresos, también tiene que ver con precariedades, con carencias, es un indicador mucho más complejo. Pero el hecho de que no haya existido esta mesa previa entre Coneval e INEGI, por un lado, y segundo, que el secretario haya presionado desde los medios de comunicación para decir, no estoy de acuerdo con la forma en la que Coneval mide, a mí me genera sospechas, al menos sospechas, porque ahora nos damos cuenta que se tiene que suspender el estudio de 2015, donde en una de esas, Belén, al país le iba de la patada, exacto, como le fue en 2014, y ahora no sabremos. Exacto. Hasta 2016 que el Coneval vuelva a apoyarse en la ENIC para poder sacar los nuevos resultados. Y que hay que decir lo que fue el Coneval el primero que puso el dedo en la llaga, ¿no? A través de este comunicado en el que dijo, a ver, algo está aquí pasando, algo no está bien y nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, pues veremos qué pasa, pero sería interesante, Enrique, quizá compartir algunos datos precisamente de esta encuesta nacional de gastos de ingresos de los hogares y pues algunos de los principales hallazgos, ¿no? De esta encuesta. Los vamos a ir diciendo así de forma un poquito desordenada, pero también es la forma en que se presentaron los datos. El 10% más pobre del país, es el decil más pobre, el 10% de las familias más pobres tienen un promedio de ingresos de 7,000 pesos. Uno diría, bueno, 7,000 pesos, no. 7,000 pesos de los 4 integrantes de la familia. O sea, estamos hablando de que el promedio de hogar en nuestro país, hay 26 millones de hogares con un promedio de 4 personas. Es decir, estamos hablando de que el promedio, si lo dividimos, son 1,800 pesos por persona, ¿no? Claro. El 10% más rico, a diferencia, 140,000 pesos. Es decir, hay una distancia de 20-1 entre los ingresos del 10% más rico y del 10% más pobre. Y bueno, aquí incluso podríamos ir un poco más lejos. Gerardo Esquivel se metió, el economista del Colegio de México, se metió a revisar cómo sería el 1%. Y el 1% ya está prácticamente en 500,000. Estamos hablando de una diferencia entre el 1% más rico y el 10% más pobre de prácticamente 7 a 500, de prácticamente 70 veces, ¿no? Es una diferencia que yo creo que no tiene ningún sustento en materia de justicia social. El 50% de los gastos de los más pobres se van en alimentos. ¿Sí? Es decir, sí se hace esta brillante idea que han dicho muchas veces algunos políticos de ponerle IVA a alimentos y medicinas, a quien más impacta es directamente a los más pobres, ¿no? El 35% de la riqueza del país se encuentra en el 10% más rico. Uno de cada 3 pesos que usted ve fluir por la economía pertenece a el 10% más rico de la población. El 42.5% de los asalariados, de quienes reciben remuneraciones, en nuestro país ganan menos de 2 salarios mínimos. Claro. Fíjate, el 70% de los mexicanos siguen trabajando como asalariados. Es decir, esta idea de que está diversificando la economía, sigue siendo la economía mexicana una economía de subordinación, es decir, una economía en donde, como somos tú y yo, como somos muchos, recibes tus ingresos a partir de la relación con un patrón. Claro. Es decir, el emprendurismo, digamos, sigue siendo bastante bajo. Muy limitado en términos globales, ¿no? Y yo diría que se centraliza en algunos estados, nada más curiosamente. Zonas metropolitanas. Bueno, Jalisco es un estado de emprendedores, eso hay que decir. Yo diría que más el norte, fíjate, ¿no? Pero fíjate, ya cuando ves el número de empresas, Jalisco es el número 1 a nivel nacional. Son empresas que tienen digamos, una duración de vida muy baja, ¿no? Al primer año prácticamente la mitad tronaron. ¿No? Somos muchos los tapatíos de empezar proyectos que raramente terminamos, ¿no? Por ahí. El coeficiente de Gini, y este es un dato interesante, el coeficiente de Gini es el que mide la concentración de la riqueza, es decir, la desigualdad en una sociedad. El coeficiente de Gini es de 0.491 en el ingreso y 0.438 tras las transferencias, que esto es un tema interesante porque, digamos, es prácticamente la misma. Antes, digamos, con los sueldos y con los ingresos que reciben las personas y después de los programas sociales. Estos son las transferencias. Esto quiere decir que el gasto del Estado en realidad no está ayudando a limar ciertas desigualdades. Al revés, es nada más, digamos, un pequeño apoyo, un alivio. Pero en realidad, en términos de desigualdad, el gasto social del Estado no está ayudando demasiado. La tercera parte de los ingresos de los mexicanos se van en alimentos y medicinas. Mencionado, ¿no? Una sexta parte en transportarse.
una décima parte en vivienda o combustible, el 35% del consumo de alimentos, fíjate, Belén, son grasas y carbohidratos, ¿no? Que yo creo que es un tema interesante que también explica mucho de la obesidad, ¿no? Y por eso es que el incremento en el impuesto para estos alimentos, ¿no? Hace un par de años. Exacto. De una familia de 4, que es el promedio en nuestro país, madre y padre, o 2 madres o como sea, y 2 hijos, son 4 en promedio, solo 2.4 reciben salarios. Es decir, casi siempre los 2 padres y un medio salario de un hijo. Por eso el 2.4, ¿no? Claro. Que eso es también lo que limita mucho, lograr saltar en la escala social. Y bueno, un poquito de conclusiones, Belén. Creo que esto queda claro que un impuesto a los alimentos sería devastador. Yo creo que es algo que tenemos incluso que dejar de lado ya como discusión. Yo creo que hay que incrementar impuestos, sí, pero sobre todo a las altas rentas, ¿no? A los ricos, a las personas que están recibiendo muchos recursos, a las personas que tienen grandes empresas y que pueden deducir muchas cosas. Creo que ahí está la forma de obtener más recursos, ¿no? Pero no pensando en impuestos como el IVA, que es un impuesto regresivo por naturaleza porque le cobras a todos lo mismo. Es decir, tú pagas por un refresco el mismo porcentaje de IVA si vives en un fraccionamiento como Puerta de Hierro o si vives en la colonia Jalisco. Es decir, ahí pagas lo mismo, por lo tanto es un impuesto regresivo por naturaleza. La concentración de la riqueza es insultante en este país. O sea, yo creo que... Bueno. Mira, Belén, cada que decimos, es que el debate es la pobreza. Sí, por supuesto que el debate es la pobreza, pero fíjate, somos la economía número 13 del mundo. Número 13. Es decir, solamente hay 12 países que tienen más riqueza que nosotros. Imagínate, 13. Y somos un país con estos niveles de pobreza. Eso quiere decir que la riqueza está mal distribuida. Totalmente. No es, o sea, ni siquiera es un asunto de generar más riqueza, porque eso te dice sobre todo la derecha política, ¿no? Es que hay que generar más riqueza. Se van a quedar en las mismas manos. Sí. Al final, ¿no? Los canales de redistribución no existen en este país. Los salarios se encuentran constantemente a la baja. No existe, y esto lo hemos platicado mucho, Belén, una red de protección social que le garantice derechos a los trabajadores. Es decir, lo platicamos alguna vez, la clase media en México dura una quincena. Si no te pagan una quincena, caes a pobreza casi automáticamente. Y regularmente con subcontratos o pago por honorarios, ¿no? Ya. Entonces, si tuviéramos un real, los recursos para tener una educación pública de calidad, universal, que todo el que quiera pueda acceder, pues eso haría que buena parte de los recursos de la clase media no tengan que ir destinados a pagar educación privada, ¿no? ¿Y qué decimos de la salud? No se vale que te tengas que endeudar para sacar a tu hijo de una situación grave en términos de salud. Sí. Y por último, lo que a mí se hace un dato muy interesante de la ENIG, el transporte público sería fundamental para consolidar clases medias. Totalmente. Cuando ves lo que gastan las familias en transportarse, 16% de sus recursos. Estamos hablando de un promedio altísimo, que si tuviéramos un transporte público de calidad, eficiente y constante, este gasto sería mucho menor. El gran reto, la desigualdad precisamente que hay en Yo creo que ese es el gran debate, ¿no? La desigualdad en México. ¿Cómo hacemos para reducir esta brecha? Esta brecha, y realmente, Belén, no se está haciendo nada para reducir esa brecha, que es lo que es lamentable, ¿no? Bueno, dejamos hasta aquí el tema, nos vamos a la pausa y regresamos ya con nuestro invitado, Al-Hassan Haider, internacionalista, analista en temas de Medio Oriente. Al-Hassan Haider es de nacionalidad siria y cuenta con un doctorado en estudios internacionales mediterráneos por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en el Departamento de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Sus líneas de investigación son estudios regionales, el mundo árabe y el Mediterráneo, y estudios de política, la cultura y los derechos humanos en Medio Oriente, por mencionar algunas. Entre sus publicaciones en medios locales se encuentran Turquía, un pie en Oriente Medio y otro en Europa, en el blog de redacción Magis 26 de septiembre del 2011, y la intervención militar internacional, una opción para la paz en Siria, en el diario del Informador del 20 de septiembre del 2011. Hassan Haider, gracias por estar aquí con nosotros. Es mi placer, muchas gracias. No, al contrario, ya casi de casa, ¿no? Por volvernos a acompañar, la verdad es que es mi placer, y la verdad, muchas gracias a ustedes a permitir a nosotros ese espacio para compartir algunos conocimientos del Medio Oriente lejano. No, es un placer que nos estés visitando. Hassan, primero preguntarte, Hassan, en términos que nos expliques, mucha gente me dice, ¿qué está pasando en el mundo, no? O sea, como que es un momento complicado, un momento complejo, de mucha inestabilidad, y que nos expliques un poquito, si ves, mucho se habla, ¿no?
que estamos en una guerra, lo dijo el Papa hace un par de días, ¿no? Estamos en una guerra mundial. ¿Cómo lo podemos interpretar este momento a nivel mundial? Estamos en el caos. Así tal cual, como internacionalistas del Medio Oriente, estamos en el caos. Es un callejón, parece que no hay muchas salidas, porque son amenazas muy inteligentes, es un peligro muy avanzado, es por un lado. Por otro lado, es un peligro que lo que nosotros llamamos cruza las fronteras, no hay fronteras. Y eso lo que actualmente nosotros llamamos también se llama las guerras abiertas. Estamos en tipos de guerras abiertas, pero no a la forma de estados, estamos a la forma de grupos. Uno o dos pueden causar una masacre, un daño muy, muy, muy fuerte. Entonces ahí estamos. Es por un lado. Por otro lado, y también hay que reconocer este caos que estamos viendo, empezó en el Medio Oriente, y si me preguntas a mí, yo creo que empezó desde el 2003, es algo muy clave, cuando los americanos fueron a Irak. Y terminaron con ese país, y solamente antes del 2003 no había Al-Qaeda en Irak, estaba solamente en Afganistán. Entonces empezó desde ahí, desde más de casi como 15 años en el mundo. También hay que responder el fracaso, que es no el fracaso, es como la primavera árabe que se convirtió en un invierno, un invierno frío, crudo, exactamente, y eso también causó más en ese caos. El caos no solamente está centrado en la zona de Medio Oriente, norte de África, ya cruzó hasta Europa. Y también llegó hasta Estados Unidos. Y ahí más adelante vamos a hablar de esa estrategia que Daesh, a mí prefiero llamarlo Daesh más que el Estado Islámico, porque siempre no representa al Islam, es en el primer lugar, y tampoco es un Estado, es una forma que busca que los simpatizantes de Daesh, que ellos creen que tenemos un Estado. Entonces Daesh últimamente en esa estrategia, lo que se llaman los lobos solitarios, donde están ahora en muchos lugares del mundo, es una estrategia usada cuando ya empezó a perder algunos terrenos en Siria, en Irak. Entonces quiere presionar y buscar una inestabilidad interna en Europa. Antes de ir, Alcázar, antes de ir al Estado Islámico, a Daesh, a toda esta discusión, ¿qué se puede hacer? Porque también está este debate presente a nivel mundial. ¿Qué se puede hacer cuando nos enteramos de una prácticamente al día, ¿no? Un atentado distinto? Aparte, puede ser desde con un camión en el Mediterráneo, como en Niza, hasta puede ser como alguien que se mete a una iglesia, en el caso de Normandía. O sea, ya no es un asunto de aviones, ya no es un asunto que antes pensamos, ahí está en todos lados puede pasar. Muy bien. Ahí se responde a tres verbos, lo que nosotros llamamos, no sabemos quién son, no sabemos cuándo van a actualizar, tampoco dónde y cómo. Eso es algo muy clave. Esa es la característica de esos tipos de ataques tan inteligentes. Personas que, por cierto, algunos de ellos tienen relaciones con Daesh, algunos de ellos que no tienen ninguna relación. Hay que reconocer también sociedades entre 15, 16 hasta 35 años. En general, tienen un problema de salud mental, problemas también de una forma raciales. También hay que reconocer, tienen un problema de identidad. ¿Quién somos? Y solamente déjame regresar un poquito a hace como un año y medio, cuando el califa Abu Bakr al-Baghdadi de Daesh, donde él declaró un mensaje muy clave a todas las personas que, sobre todo en el occidente, donde tú sientes que no tienes una identidad, donde tú dices, yo no soy francés, tampoco yo soy argelino de la tierra de mi abuelo. Entonces ahí Daesh entra en la estrategia, tú no eres ni de Francia ni de Argelia, tú perteneces a mi Estado. Entonces fue la inspiración. Es algo ahora, en esos momentos, en el 2016, ahora es más que contactos, es inspiración. Los últimos 4 atentados, esos jóvenes no tenían relación directa con el Estado Islámico, sino es una inspiración ideológica y una inspiración, para ellos es una forma de honor. Si tú puedes dar cuenta, antes del atentado graban un video por 2 minutos dando un regalo a ese atentado al califato. Entonces es un problema de identidad, y eso yo creo que desde mi punto de vista
tiene que ver en los estados europeos, en el occidente. A ver, hay un problema, hay que resolver ese problema y no permitir a Daesh que entra y de una forma lava la capacidad. Con la frustración, ¿no? Exactamente, son muchas. El tema de la injusticia social. A ver, fíjate, la inteligencia belga, después del atentado en Bruselas, se dio cuenta el lugar más que fue impactado de reclutamiento de los jóvenes belgas, que por cierto, Belga es un país muy pequeño, fueron 3.000 jóvenes belgas a Siria y Irak. El lugar más donde fue ese el impacto del reclutamiento, no fueron las mezquitas, en los cárceles. Los cárceles, ahí fue el reclutamiento. Entonces la inteligencia dio cuenta, no hay que solamente enfocar el tema de los mezquitas y cerrar las mezquitas, sino en los cárceles donde ahí los jóvenes de descendencia de marroquíes o norte de África o africanos, donde sintieron la injusticia y ahí fue el reclutamiento. Ahora, Al-Hassan, ¿qué papel juega en todo esto el tema religioso que constantemente aparece, ¿no?, en medio del análisis? Los medios de comunicación, yo creo que tiene dos lados, positivo y negativo. Yo creo que si vamos a hablar del lado positivo, sí está explicando muchos detalles que hay que confundir mucho entre Daesh y el Islam. El mismo Daesh, en los últimos 18 meses, realizó 6 ataques en los países musulmanes, empezando en Tunisia, Egipto, Kuwait, el mismo Arabia Saudita, en la misma Mali ciudad, también, ¿no? en Mali, por supuesto, en la misma ciudad del profeta Muhammad, en Medina, realizó un atentado. Entonces, es por un lado que no hay que confundir entre Daesh y el Islam. Ahora, la parte negativa, y hoy hay que reconocer, siempre lo que es más atractivo es cuando esos tipos de atentados, primero donde ellos buscan de dónde son, cuál era la raíz de ellos, cuál es su religión. Entonces, de una forma, no concentra mucho en su background. A ver, ¿de dónde viene? ¿De qué situación social, política? Solamente se enfoca en qué situación religiosa. Y, por cierto, hay una gran parte de ellos son descendientes de musulmanes. Entonces, sí, ahí yo creo que se hace un papel muy injusto y, sobre todo, contra la religión musulmana, donde también hay muchos valores muy importantes del Islam. Claro, y además lo que siempre se ha dicho, que no por el hecho de ser musulmán, se es un delincuente o un terrorista, ¿no? Exactamente. Sí, esa es la diferencia. Aún, yo creo que la pregunta a responder, Al-Hassan, también tiene que ver con por qué, en el Islam, sí hay fanáticos dispuestos a llegar a esto, a atentados. Porque en el caso del cristianismo, si bien sigue habiendo estados confesionales como Irlanda, por ejemplo, o incluso España, que son estados de alguna forma semiconfesionales, de alguna forma la religión está domada en términos del estado laico, del estado secular. ¿Por qué en el mundo árabe no existe esto? Vamos a hablar del mundo musulmán, porque también el mundo musulmán, si estamos hablando de los últimos 50 años o 60 años, ese mundo ya empezó a tener sus independencias, porque antes estaba controlado por los europeos por 20, 30 años, y antes había el Imperio Otomano. Entonces, y esa la forma del Estado laico no es tan fuerte en el mundo musulmán. Es por un lado. Por otro lado, la idea del jihad es otra. Es otro como también tema que hay que discutir mucho sobre ese tema, el jihad. El jihad históricamente sí existía el jihad para expandir el Islam desde la península arábica hasta el norte del Medio Oriente, norte de África, también de Asia lejano, pero actualmente el término del jihad tal y cual como un término militar, bélico, ya terminó. Hay otros tipos de términos del jihad. Ahora, esos grupos radicales aprovechan y también ellos hacen una interpretación especial de ellos para justificar sus hechos y diciendo que estamos haciendo el jihad. Ahora, hay que reconocer las intervenciones occidentales en el Medio Oriente está permitiendo esto, porque eso es lo que está usando Daesh. El califato dijo así tal y cual, yo estoy haciendo aquí para sacar a los extranjeros infieles del territorio musulmán. Sí, están ahí en Irak. Entonces, las mismas intervenciones europeas y americanas están dando las excusas. El caldo de cultivo, exactamente. ¿No? Entonces, sí, yo creo que también hay donde Daesh aprovecha esa propaganda, lo que estamos luchando para sacar a los infieles de nuestros territorios y dijo a ellos están aquí no es para apoyarnos solamente por los recursos. También Daesh tiene una estrategia, lo que es justificando ese hecho, esas intervenciones en el Medio Oriente
es por su lugar geoestratégico y también por sus recursos. Y eso también, hasta cierto punto, Daesh aprovechó de esto. Ahora, tocando ese tema del Estado Islámico, Al-Hassan, tiene dos centros poblacionales fuertes el Estado Islámico, ¿no? Mosul es uno y Raqqa. Y Raqqa, ¿no? Que es como la capital. Mosul es la zona más poblada. En estos dos territorios, desde lo que tú has podido leer, ¿cómo se vive? Es decir, ¿cómo pensar? Es Siria e Irak, ¿no? Yo estuve en Turquía el año pasado, fui a hacer una investigación en Turquía, llegué hasta casi las fronteras, yo podía ver las banderas negras de Daesh. Es una zona completamente llena de aparatos de inteligencia, desde el MI6, CIA, la inteligencia turca. Es un lugar es increíble de forma de tráfico de armas, tráfico de petróleo, de humanos, tráfico de los refugiados, todo. Entonces, hay que reconocer que Daesh pasó por 3 etapas clave. La primera etapa se llama la etapa del terror, después de junio de 2014, cuando creó el Estado Islámico, y donde él, de una forma, él es... No te preocupes. Hay problema técnico, pero no te preocupes. Donde él de una forma, primero quiere enviar el mensaje del terror. Aquí es un Estado fuerte, y aquí solamente hay un orden. La segunda etapa, la etapa donde él empezó a crear sus fronteras, entró en Irak, eliminó las fronteras entre Irak y Siria y creó su capital Raqqa y también controló el Mosul. La tercera etapa, la etapa donde él empezó a enviar videos, cómo viven en el Estado Islámico, donde grabaron algunos videos donde gente en el mercado normal, viven en un mercado normal, hay gente que sale a trabajar, pero eso también hay que reconocer, todo es bajo el control de Daesh. Todavía, hasta cierto punto, esas ciudades funcionan, hay que reconocer eso, porque hay un ingreso de Daesh, de la venta del petróleo, el secuestro y también la venta del arma, pero en general, en los últimos 6 meses, esas ciudades grandes están completamente paradas económicamente y sobre todo cuando el Occidente aumentó su ataque. Su presión. Exactamente. Vamos al corte y seguimos platicando sobre Medio Oriente, Europa, terrorismo, todo. Francia ha sido duramente golpeada por el terrorismo. Después de los ataques a París, la República Gala vive en un permanente estado de emergencia. Los atentados se siguen acumulando y hace algunos días fue agredida la población que atendía a una iglesia en el norte de Francia, en el departamento de la Normandía. El presidente François Hollande ha señalado que Francia saldrá de esta crisis con sus valores republicanos. Sin embargo, cada vez más el Eliseo ha tenido que tomar decisiones que vulneran las libertades de los ciudadanos y que tampoco han logrado disuadir los atentados terroristas. ¿Cómo combatir un fenómeno tan complejo como el terrorismo? Lo discutimos en Perspectivas. Platicando esta noche sobre temas internacionales, sobre este mundo convulso con Al-Hassan. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey, especialista en estos temas, doctor por la Universidad de Chicago. Al-Hassan, preguntarte, ¿por qué Francia? A ver, ¿por qué atacan a Francia? ¿Por qué atacan a Francia? A ver, yo creo que es una estrategia, actualmente ya no solamente Francia, cualquier país. Existe la oportunidad para atacar ahí esos lobos solitarios. Exactamente, realicen ese ataque. Yo creo que Francia, porque exactamente el terreno es perfecto para eso, porque tenemos en Francia también en los últimos 2 años una tendencia de derecha dirigida por el Frente Nacional, por Le Pen. Eso es el discurso contra los inmigrantes. Eso es un choque de trenes, ¿no? Es como aumentando, es donde lo que busca Daesh, es lo que es una guerra civil. A ver, claro. También se puede causar una guerra civil, porque en Francia estamos hablando más de 4 millones de musulmanes. En Bélgica, solamente en Bruselas, el 14% son musulmanes. En Alemania son exactamente como 5 millones de musulmanes. Entonces, Francia es el lugar donde sí es el terreno perfecto para Daesh, que fortalece esa idea, como le dice, islamofobia, pero al mismo tiempo el terror hacia los musulmanes o hacia los refugiados. Pero déjame aquí, solamente quiero explicar 3 estrategias muy clave de Daesh en esa guerra contra todo. Daesh usó 3 estrategias muy claves y la verdad hasta ahora funcionando muy bien. La primera estrategia se llama la guerra regular, donde está en su territorio, en el Mosul, en el Raqqa, donde tiene campamentos de integrantes. Estamos hablando de casi 170,000 integrantes, están en todo el territorio del Estado Islámico. Perdió el 30% en Irak, casi el 10%
en Siria, pero todavía tiene controlando el tamaño como casi 2 veces que Bélgica. Es un tipo de guerra, se llama una guerra regular. Otra se llama una guerra de guerrillas, que está usando mucho en Egipto, en el Sinaí, no sé si se recuerda, en la península del Sinaí, en Nigeria con Boko Haram, en Somalia, en Yemen. Es un tipo de guerrillas que atacan. Exactamente. Y lo último se llama los lobos solitarios. Esos lobos que están de una forma trabajando de una forma descentralizadas, no, como hemos hablado, no sabemos exactamente qué armas van a usar, ya no van a usar, hay que reconocer tipos de bombas, eso ya terminó, porque ya saben, la inteligencia externa, la inteligencia interna y la inteligencia militar europea están muy bien. Ya son muy expertos en eso, van a usar esos tipos de coches, cuchillos, tipos usando armas como AK-47. Entonces, esos se llaman las estrategias actuales de Daesh contra el occidente. Y sobre todo en Francia, hay que reconocer que quien dirige la coalición internacional contra Daesh son 3 países: Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Entonces, yo creo que también Daesh busca, a través de esos ataques, y sobre todo fue el primer atentado contra un templo católico. Eso también tiene un significado muy grande. Simbolismo. Exactamente. Sí. Entonces, busca situación frágil. Hay que reconocer en Francia eso, situación frágil doméstico, empezar a tener esos como consecuencias negativas. Pero aparte, Alhassan, perdón, es también un mensaje como de guerra de civilizaciones, ¿no? Es lo que quieren dejar estos, ¿no? Esta idea de que hay una pugna de civilizaciones que, por cierto, muchos europeos responden con el mismo discurso. Absolutamente. Como la extrema derecha, ¿no? Sí. Que en realidad el problema es el fanatismo, otras cosas, no las civilizaciones. Fíjate lo que dijiste aquí es claro en el caso de Alemania. Un partido se llama Alternativa para Alemania. Dijo Alemania. Alemania es las próximas, el año que viene, 2007, son las elecciones. Y hay un gran temor. El Frente Nacional de Francia, el partido se llama Alternativa para Alemania, que llegan al poder. Y eso, de una forma, para ellos, solamente tiene que ser un color. En Alemania o en Francia, lo que es, no existe otra cultura. ¿Aceptas a mi cultura o sales de aquí? Sales que lo que quiere el Estado Islámico es que ganen exactamente, también, ¿no? Eso se llama la guerra civil, pero no a la forma de África, a la forma del Medio Oriente. La guerra civil es fragmentar la sociedad civil europea. Que en el caso como de Francia, que ya lo explicábamos también en alguna ocasión, provocar como esta radicalización al interior del mismo Francia, ¿no? Ahora sí que el fuego amigo interno pudiera... Exacto. Y solo para añadir, y también se ha generado un debate en la sociedad francesa. Hace muy poco salió una novela que es muy famosa de Michel Houellebecq, que se llama Sumisión, no sé si la han escuchado por ahí, que narra la posibilidad de que llegue un primer presidente árabe o musulmán a Francia, al Eliseo, y donde dice cómo va aboliendo todas las libertades, cómo va a quitar... Es decir, incluso en la clase intelectual se va generando una especie muy preocupante de xenofobia que no explica nada de lo que ha sido Europa. Europa al final ha vivido con este modelo de migración su momento más pacífico de la historia. Exactamente. ¿No? Con migraciones de todos lados del mundo, ¿no? Yo creo que una de las consecuencias negativas de esa tendencia hacia la derecha, de esa guerra civil que está dirigiendo Daesh desde Raqqa, hay que reconocer eso. Daesh es muy, como decimos, usa estrategias muy sofisticadas. Exactamente, sabe exactamente qué está haciendo y a dónde las cosas van. Eso es algo muy clave. Pero las consecuencias más negativas, número uno, es cerrar o terminar con la política que se llama fronteras abiertas. No más. A ver, Angela Merkel tiene una situación ahora muy complicada en Alemania. Todos los refugiados que rechazaron su solicitud, son exactamente 270,000 sirios, están en una situación muy complicada de sacarlos del país. ¿A dónde? A Turquía. Claro. Ese es por un lado. Entonces, yo creo que si las políticas abiertas o las fronteras abiertas para los refugiados de Siria, de Irak, de Afganistán, por cierto, esos países están en guerra. La gente en mi país, en Siria, salieron de Siria, son 4 millones de personas, es por la guerra. Entonces, esas políticas en Alemania van a cerrar. Es por un lado. Por otro lado, yo creo que es algo que a mí me parece, no me gusta el término tal y cual, el hard power. No, a ver, la fuerza no va a resolver el caso. Y vamos a ver que Angela Merkel, Holland y también Obama van a aumentar sus ataques contra el Estado Islámico. Tú estás dando a él más
más legitimidad y también más excusas. Entonces, lo que es la respuesta es aumentar más el ataque contra el Estado Islámico. Francia ya está metida en Libia. Murieron tres generales franceses en Libia hace como 4 semanas. Entonces, también esas intervenciones, a mí desde mi punto de vista, esas intervenciones es exactamente la causa que buscaba siempre Daesh. Yo creo que lo que tiene que hacer exactamente es arreglar lo que tienes en tu casa. A ver, porque hacer una política más doméstica de una integración y también la rehabilitación de los integrantes que regresaron de Siria y de Irak. Hay que actualmente son como 1.500 integrantes que regresaron de Siria e Irak y que estaban con Daesh. Ahora tiene que trabajar con la rehabilitación con ellos para que de una forma se sientan otra vez como una parte de la sociedad europea. Al-Hassani, en ese sentido, en el tema intervencionista que nos explicabas ahora, ¿qué futuro vislumbras de cara a las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué podría pasar con un candidato y qué podría pasar con el otro? Te lo pregunto porque ambos han manejado discursos muy distintos en el tema de la guerra, ¿no? Sí, ayer estaba escuchando bueno, yo creo que es el discurso de Obama. El discurso de ayer fue en la Convención Nacional del Demócrata. Es igual de lo que fue en el 2008, cuando la primera vez, porque parece que a ver, hay que reconocer Obama logró algunas partes positivas en la política internacional, pero también hay muchos fallos. A ver, algo en su política exterior no funcionó muy bien en el caso de Siria, en el caso de Libia, en el caso de Ucrania. Hay muchos casos. Yo creo que, yo creo que si Hillary Clinton va a llegar a la Casa Blanca, va a ser un cambio en su política. Hillary Clinton es más de usar como un poco más la fuerza. Siempre Obama, porque viene una tendencia más progresista, él no prefiere ir hacia la guerra, pero yo creo que Hillary, si va a llegar a la Casa Blanca, ahí vamos a ver, puede ser algunos cambios radicales hacia el Medio Oriente. Es decir, más bélico. Incrementar su política bélica. Hay que reconocer, las cartas ya no están en las manos de Estados Unidos. Eso es muy claro. Claro, a ver, las cartas ya no están. ¿Quién dirige la situación en el Medio Oriente actualmente? Es Putin. Quien está dirigiendo las negociaciones de paz en el caso de Siria es Putin. Obama, tal y cual, todo el caso de Siria dijo a Putin, tú encargas. Obama abandonó a sus aliados de la opción siria, de los rebeldes en Siria. Entonces, es en el caso de Siria, el caso de Irak. Los iraníes completamente se encontrando Irak. Estados Unidos no tiene una influencia muy fuerte. El caso de Libia, ahí estamos los franceses. Entonces, yo creo que sí, Obama aplicó el caso de me voy a retirar poco a poco del Medio Oriente, y sí se nota la influencia norteamericana en el Medio Oriente es muy limitada en ese momento. Ahora, si va a llegar Trump, yo creo que el caso de Trump es una persona de pocas experiencias internacionales y es donde él va a buscar advisors, consejeros que están relacionados con el tema del Medio Oriente, y por supuesto sabemos la tendencia republicana. Pero Trump, yo creo que su atención no es más guerras, su atención es más acercar hacia los rusos, hasta de una forma, es la primera vez en la historia de Estados Unidos un candidato pide a la inteligencia rusa que buscan los 30,000 emails que están... correos. Sí, entonces, y Putin él está completamente esperando. Ojalá si esa persona llega a la Casa Blanca, porque lo que Trump dijo a él, lo que dijo Trump, él de una forma no va a aumentar el conflictos, lo que nosotros llamamos actualmente la nueva Guerra Fría con Rusia, sino va a ser compartir los intereses y la influencia. Yo creo que con Hillary vamos a ver algo más bélico, porque sí, ella es diferente de Obama, pero con Trump, lo que él busca tal y cual es acercar hacia los rusos y se llama compartir, to share, compartir la influencia internacional. Ahora, yo sí creo que buena parte de la base de los republicanos, de la presión que va a tener, sí va a ser para que Trump tome decisiones bélicas también. O sea, una cosa es su idea, él es también, al fin y al cabo, aparte de racista, xenófobo y todo lo que hemos platicado, pues es un empresario pragmático, y estoy de acuerdo contigo, Al-Hassani. O sea, él no va a tomar una decisión demasiado. Exactamente. Pero sí creo que una parte muy
neocon de los republicanos, sí lo puede orillar. Incluso hay que ver cómo configuraría su gabinete, ¿no? Sí, en eso es solamente un punto muy clave. Los halcones de los muy conservadores del Partido Republicano no están de acuerdo con Trump, porque para ellos ven a él no es una persona de guerra, es una persona de business. Business es business. Entonces, hasta Condoleezza Rice. La guerra no es negocio. Exactamente. Condoleezza Rice, fíjate eso, Condoleezza Rice, Dick Cheney. Condoleezza Rice era la ex secretaria de Estado, Dick Cheney, y vice president de Bush. Él dijeron, no. Con ese líder no vamos a llegar más allá de Miami, porque es una persona de business. Y hay que reconocer el lobby del armamento. Hay tres lobbies muy claves. El lobby de los medios de comunicación, el lobby bancario, el lobby del armamento en Estados Unidos no está de acuerdo con esto. Vamos al corte, el Hassan, y regresamos sobre el tema. Muy buena interpretación, ¿eh? Yo hubiera pensado lo contrario. Pero ya convenciste a Belén. No, más bien yo ya te convencí a ti. Vamos a la pausa. Sí, no. Bueno, pues nos íbamos a la pausa con un tema muy interesante. ¿Cuáles serían los caminos que tomaría Estados Unidos con base en quien gane la presidencia en los próximos comicios? Y nos quedamos con Donald Trump. Hablabas, Al-Hassan, de un posible, o por lo menos un interés de acercamiento con Rusia. Y te preguntábamos, ¿eso es bueno o es malo? ¿Cómo lo en primer lugar, si él va a llegar a la Casa Blanca, no sé si los viejos republicanos, porque para los republicanos perder las elecciones del 2016 por no perder el partido, porque el Partido Republicano está en un periodo muy delicado, de una fragmentación. Aunque parezca que el otro está más dividido, los demócratas. Exacto, pero después de las convenciones. Pero en realidad sí, ¿no? Exactamente. Sí, pero tal y cual, cuando ya tenemos a McCain, tenemos a dirigentes, a ver, la familia Bush es una familia muy fuerte en el Partido Republicano que no apoyan ni Ted Cruz a Trump. Entonces los republicanos dijeron, ok, preferimos perder las elecciones del 2016, pero no perder el partido porque el partido está en una situación muy complicada. Es por un lado. Por otro lado, si llega Trump a la Casa Blanca, desde mi punto de vista, yo no soy tan apasionado por la idea de hacer un pacto con Rusia. A ver, en primer lugar, ya no estamos en la Guerra Fría tal y cual, ya tenemos una potencias regionales o como potencias emergentes. El mundo multipolar. Exactamente. ¿No? Sí. Ahora, ese pacto con Estados Unidos, desde mi punto de vista, cada uno va a dar legitimidad al otro por sus acciones externas. Por ejemplo, el caso de Ucrania, el caso de Siria, en otros casos, por ejemplo, en el caso de Irak, o por ejemplo, las intervenciones norteamericanas en esos lugares del mundo. Entonces van a hacer un pacto y ese pacto desde mi punto de vista puede que tranquilizar las políticas internacionales, pero al mismo tiempo estamos regresando donde solamente dos potencias internacionales van a dirigir la política internacional en el 2017. Y eso desde mi punto de vista... Claro, para nada. Bueno, ahí está China también, ¿no? Exactamente. Que también China ocupa un lugar importante, ¿no? Ahora, pero con la idea de Trump, lo que quiere dar el espacio perfecto para Rusia, para compartir como esa influencia y volver a las zonas de influencia con Ucrania, con eso que deja dominaciones políticas muy fuertes, por ejemplo, ¿no? Trump es la primera declaración desde el 45 que él quiere retirarse de la OTAN. A ver, espérate. Él se quiere retirar de todo. Sí, es como salir de la OTAN. O por ejemplo, diciendo a los japoneses, a ver, si tú no pagas los salarios de sus soldados, yo voy a salir de Japón. Entonces, o por ejemplo, a Corea del Sur. Entonces, esas declaraciones hay que reconocer es como un luz muy rojo para los republicanos y para el Pentágono. Yo estoy seguro que el Pentágono, si vamos a lo que es dentro del Pentágono, prefieren que Hillary está ahí de la clase política clásica norteamericana y no llegar una persona que, por cierto, yo creo que no viajaba más de 50 veces fuera de Estados Unidos. Claro. Al-Hassan, ¿hasta qué punto el hecho de que haya atentados prácticamente semanales favorece la candidatura de Donald Trump? ¿Crees que la favorece? ¿Para que llegue a la Casa Blanca? Yo creo que al corto plazo sí, exactamente. Al corto plazo se llaman los credit. Nosotros llamamos los créditos para Trump o los créditos para la derecha. Sí, absolutamente. Y lo que es una forma, ven
Acaba de decir eso. Eso es lo que estaba siempre hablando. Eso es lo que estaba hablando para evitar. Sí, al corto plazo, sí, pero a largo plazo yo creo que no. Porque sí, en los momentos de enojos, la gente se empieza frustración. Pero más cuando la gente se calma, se sienten que no podemos vivir aislados. Por ejemplo, esa idea de construir un muro. Eso es absurdo. O, por ejemplo, no permitir a los musulmanes a entrar, a saber quién eres tú. O, por ejemplo, una idea que quiero aplicar a ellos, a los ID, los musulmanes en Estados Unidos van a ponerle un tipo de marca. A ver. Entonces, casi estamos perdiendo la razón. Exactamente, y por eso estamos en el caos. Estamos en el caos. Tenemos los dos opuestos, un Daesh y tenemos una derecha súper extrema. Ahora, Alhassan, también siento que para irnos a un asunto más estructural, todos estos debates, propuestas que ha habido sobre alianza de civilizaciones, diálogo entre civilizaciones, en su momento fue Khatami, por ejemplo, tuvo un papel fundamental, ¿no?, en promover ese tipo de acercamiento. Ya no existen, ¿no? Sí, se acabó esas ideas de entendernos entre Occidente y Oriente, que es la parte estructural, sí, ¿no?, de cómo creamos un mundo para todos, ¿no? Somos de la posguerra fría, hay que reconocer, somos todavía jóvenes. Somos de la posguerra fría. ¿Se puede recuperar eso? Sí, eso se puede, pero de otra forma diferente completamente. Ya no así. Yo creo que la carisma de Khatami o la carisma de esos líderes, tanto en el Occidente o en el Oriente, eso no va a tener impacto. Había mucha esperanza también en la carisma del Papa de Francisco. Exacto. Sí, ayudó mucho a tranquilizar ese choque que está entre el Occidente y el Oriente, pero créeme, es otro tipo de generación, es otro tipo de intereses y es otro tipo de perspectiva. Somos de posguerra fría, fuimos una generación más aceptan de esos como tipos de carisma, pero actualmente yo creo que esa generación y sobre todo la generación millennial, hay que reconocer esa generación donde se pasa a los jóvenes que realizaron el atentado, tiene 19 años. 19 años. Entonces, ellos nacieron exactamente antes de los atentados del 11 de septiembre. No sabían. Entonces, ese tipo de generaciones actualmente es una generación completamente perdida en el sentido de identidad. Sí, de identidad. Pregúntame, yo acabo de ver el video de los dos muchachos, de Kochi y el otro, el que realizaron el atentado contra la cura. Tú ves ahí esos jóvenes que tienen 19 años y su único objetivo es declarar esa yihad y hacerle un regalo a quién, al Estado Islámico. Entonces dices, a ver, ¿qué educación han tenido? ¿Dónde vivían? ¿Cuál es su background? Exactamente, su interno social, político. Yo creo que ahí es el punto clave. Ese tipo de generaciones perdidas, pero perdidas en el sentido de identidad. Yo no enfoco mucho en el tema de economía, es más de identidad y sobre todo la pregunta, ¿quién somos y a quién pertenecemos? Totalmente. Alhassan, leíamos recientemente pues, de una especie, si me permites el término, de carrusel que estará haciendo el Estado Islámico en materia de atentados. Francia, después Alemania y próximamente España. ¿Es así? Bueno, España siempre ahí está porque España es la frontera y también no hay que olvidar el 2003 en España, los atentados en Madrid. 15M. Sí, exactamente. Yo creo que, yo voy a repetir otra vez, cualquier territorio en la planeta, estamos hablando del grupo terrorista más fuerte y más rico en la historia de la planeta. Eso es muy claro. Más organizado, más de tipo de inteligencia. Cualquier lugar en la planeta que tiene la oportunidad de realizar ataque con esos tipos de lobos sueltos, los lobos solitarios, es el Estado Islámico o de una forma Daesh no va a tardar y sí va a aprovechar esos momentos. Fíjate que al que no le ha tocado, por ejemplo, es a Holanda, que tiene este caso creo que muy interesante, el modelo multicultural holandés, que no hay barrios, hay muy poca exclusión, hay bastante igualdad entre los inmigrantes pero también existen partidos fuertes como el caso de Geert Wilders y todo su movimiento de derecha. Pero a Holanda no le ha tocado ningún atentado, que es cuestión rara, ¿no? Sí, esperamos que en ningún país, pero yo creo que hay que reconocer una gran diferencia entre los países del norte de Europa y los del sur. En el norte de Europa hay una integración más social, es identidad. El primero es antes de la economía. Y ya se sienten holandeses, ya se sienten finlandeses. Es más social, mientras que en el sur, y es algo histórico,
porque el sur siempre históricamente esa lucha entre el Islam, el cristianismo, históricamente. Entonces el sur es más rechazado, mientras que el norte es más abierto y por eso podemos como ver pocas amenazas en los países del norte de Europa, mientras que en los países del sur, porque siempre ahí está el contacto. Ahora, Hassan, nada más nos has dicho que no se debe de hacer y estamos de acuerdo contigo, más guerras, más amenazas, más incomprensión. ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de atentados? Fix your home. Es la pregunta, es arregla tu casa. A ver, eso alguna vez me preguntaron a mí en una entrevista, ¿cómo podemos terminar con Daesh? Yo digo, a Daesh no me traes a americanos, a españoles, o a franceses, o a británicos, dejas a la misma gente ahí, a la gente árabe en el Medio Oriente que termina con Daesh. Eso es número uno. Misma gente. Eso es algo muy clave. La gente que vive en el mundo árabe tiene que terminar con exactamente, ese es el trabajo, es número uno, para sacar esa carta de la intervención. Número dos es los países europeos, haces un proceso verdadero de integración. Esas personas hacenlo sentir si eres moreno, blanco, alto, amarillo o musulmán, judío, cristiano, católico. Eres de esa nación y también tienes los mismos derechos de una forma verdad. Y las mismas oportunidades es lo que puede hacer. Y el derecho a tu identidad también. Exactamente. Exactamente. La identidad multicultural, ¿no? Exactamente. Y así de una forma sacas esa carta o esa arma que esos fanáticos, esos yihadistas tan inteligentes están usando. Nos queda menos de un minuto, Al-Hassan, y quiero preguntarte hasta dónde cortar el financiamiento de estos grupos podría ser otra solución. ¿Y de dónde viene este financiamiento? Ese financiamiento viene de una forma de la venta del petróleo, algunos tipos de secuestros, pero sí, Daesh no busca el dinero. Eso es algo muy importante. Las inteligencias, CIA se dio cuenta, Daesh no busca ganar dinero. Daesh busca expandir ideológicamente y se logra también territorialmente. A ver, en los últimos 18 meses, son casi 18 atentados o más. La mayoría son pocos lanzamientos, un cuchillo, un coche rentado. Entonces, yo creo que ahí el punto no es que Daesh va a tener más, quiere más dinero o de una forma busca más recursos. Daesh adapta lo que tiene y confirme lo que tiene de algo muy peligroso. Eso es algo muy importante. Cortar, atacar a esos lugares de petróleo no es suficiente. Hay que hacer algo más y dentro de las sociedades en las zonas del territorio de Daesh. Al-Hassan Haidar, gracias por haber estado aquí. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Es un placer. Buenas noches. Nos vamos. Gracias a usted. Muy buenas noches.